Porque en mi boca hay un milagro. Dale al Señor un fuerte aplauso. A la gente que nos ve en casa también. Esta es casa de Dios. Su casa, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Pueden tomar su lugar. Quiero que me acompañen a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros creemos en la venida del Señor Jesucristo? Muy bien. Si creemos en la venida del Señor Jesucristo, también podríamos creer que nuestro cuerpo, ojo aquí, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu debe ser guardado, ¿qué? Irreprensible. En la mente están los pensamientos, en el alma reside la voluntad y obviamente en el cuerpo lo que el cuerpo tiene. Somos un ser trino, como Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos a veces nos enfocamos primero queremos milagros que tengan que ver con el cuerpo. Que Dios sane, que se lleve el cáncer, que quite los tumores, que se vea los quistes, todo lo que nos ataca en el cuerpo, vamos luego a Dios a pedirle que nos sane. A una persona quizás más alejada del Señor a la hora de que esté enfermo y va a entrar a una operación, por ahí se ha hecho una pequeña oración, ¿verdad? Dice, ay, Señor, ahí te acuerdas de mí, o ahí te acordás de mis hijos, te recomiendo a mi esposa que se case con uno que tenga más plata que yo, para que no pase las penas que yo le di, ¿verdad? En Noches de Gloria hemos visto yo no sé qué cantidad de milagros de sanidad, pero me he dado cuenta que a veces la gente recibe su sanidad en el cuerpo, pero su alma sigue contaminada. Yo les voy a contar esa anécdota. Estaba yo cuando recién comenzaron las Noches de Gloria y me puse a orar por las personas y tenía enfrente a la gente y una mujer levantó sus manos con una artritis deformativa así terrible, parecido a lo que vimos que el Señor sanó hace unos domingos atrás, torcidos. Yo le dije, se sana, y fue impresionante cómo los dedos se enderezaron, ¿verdad? ¿Cuántos han visto algo parecido, sanidades del Señor? Amén. Entonces se enderezaron. Y el Señor me habla y me dice, dile que perdone. Le dije, dice el Señor que debes de perdonar. En ese momento la mujer pegó un alarido, gritó, gimió, lloró y los dedos se volvieron a torcer. Porque aparte de ver que su cuerpo sane, deberíamos de ver que el alma sane. Y muchas cosas que nos pasan en el cuerpo vienen de adentro, se somatizan en el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo acá? Mucho del estrés que tu cuerpo tiene realmente proviene del alma y de la mente. Y muchas enfermedades se ha comprobado que son psicosomáticas. Entonces, si nosotros lográramos sanar el alma, estaríamos garantizando una mejor salud corporal también. Obviamente hay que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, pero estamos hablando ahora de la otra área que puede provocarnos enfermedades, debilitarnos. De hecho, la Biblia dice, el buen ánimo del hombre ahuyenta la enfermedad. Ojo acá, no necesariamente es que quita la enfermedad adquirida, sino que mantiene lejos la enfermedad de que llegue. Por lo tanto, hay que tener ¿qué? Buen ánimo, como decía mi mamá, al mal tiempo, ¿qué? Buena cara. No está malo el consejo, no lo dijo Salomón, por lo menos no lo escribió, ¿verdad? Ahora, quiero que me acompañes a Isaías capítulo 61, verso 1. Y vamos a ver en esta serie que estoy enseñando de lo sobrenatural, de que existe lo sobrenatural dado por Dios para sanar el alma también, y no solo el cuerpo. Dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero que me pongan el verso 1 de nuevo, por favor, de ese capítulo. Dice: el Espíritu del Señor, o de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué dice ahí? A vendar a los quebrantados de corazón. A ver, todo el mundo diga conmigo, vendar. Muy bien, este mismo capítulo en la traducción al lenguaje actual dice así, verso 1. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Qué dice acá? A consolar, ¿a qué? A los afligidos. Ahora dice acá, Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de ¿qué? Y alabanza. El Espíritu, dice acá, de Dios está sobre mí, porque Dios me ¿qué? Eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Y luego dice ¿qué? Para consolar a los afligidos. Okay. En la primera versión dice para vendar, en esta dice ¿para qué? Consolar. A ver, todos aprendiendo aquí, digan conmigo, vendar, consolar. Muy bien, hoy tenemos buenos alumnos aquí. Excelente. Ahora vamos a Lucas 4:18, como lo dijo Jesús. Cuando Jesús toma el rollo del libro en la sinagoga, se pone de pie y lo lee, dice: el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a qué? A los oprimidos. Ahora fuerte digan conmigo, vendar, sanar, consolar. Estas son las tres palabras, entre otras, que se pueden traducir desde el hebreo. La palabra hebreo se puede traducir en sanar, vendar, consolar. Esto tiene que ver con el alma, porque usted no consuela su cuerpo, ¿verdad? Ese vendar a los quebrantados de corazón. Cuando uno tiene que vendar algo, es porque va a tomar tiempo que se restaure o se sane. Entonces a veces uno está herido en su alma, pero el Espíritu de Dios, a través del consuelo, va a sanarnos, y mientras llegamos a la totalidad de nuestra sanidad, nos mantiene vendados. Cuando hablo de vendados, es la venda se pone para sujetar algo o proteger algo de que no se contamine con algo más. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces, ¿uno qué? Se venda. Por ejemplo, alguien se quebró el brazo y mientras sana le ponen un cabestrillo y lo ponen aquí. No se mueva, no se mueva. Y a veces cuando Dios está sanando nuestra alma, es bueno no moverse mucho. ¿Me entendieron la parábola? ¿Sí? No hay que seguir ahí metidos en ese asunto. Muchas de las cosas que nos pasan por nuestro tipo de conducta. Y nuestro tipo de conducta está determinado por cuán saludable es nuestra alma. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién puede ser pacificador si no tiene paz adentro? Quizás peleas mucho y tienes pleitos constantemente en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con amigos, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenés paz adentro. Hay algo adentro que está estorbando esa paz y esa paz no fluye a los demás. Pero cuando el Señor viene con su Santo Espíritu, mira esto qué lindo, viene Dios y unge con su Espíritu a Jesús para que pueda sanar al quebrantado de corazón, vendarlo, consolarlo. El consuelo no arregla muchas cosas, les quiero contar, pero sana algunas. ¿Qué es lo que quiero decir? Es, si
Ve al consejo de la palabra y practícalo. Cuando vienen a uno para un consejo, ¿sabe qué les decimos? Versos bíblicos que usted puede leer. Pero como no lee, tiene que ver quién se los da, que sí se tiene que dedicar a leer, ¿verdad? Tenemos libertad de expresión, libertad de culto. Podemos tener más de una Biblia cada uno, las podemos tener en los dispositivos inteligentes y nosotros no somos lo suficiente inteligentes para meterlos ahí y estarlos leyendo. O sea, no hay cómo te vaya mal si las escrituras están abiertas para todos nosotros. Recordemos la época en que nadie podía tener una Biblia. Ahora estamos en una época en Guatemala en donde todos pueden tener una. ¿Usted sabe qué es lo que causa el cambio de conducta? El adquirir conocimiento. En la democracia, libertad es hacer leyes para que todos tengan lo que todo el mundo quiere. En la Biblia, libertad es conocimiento. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Eso es libertad. Así que, de nuevo di conmigo, sanar, consolar, vendar. Lo que me dice que hay cosas en el alma que toma un tiempo que se terminen de sanar. Nosotros no deberíamos de ser personas con resentimientos en el corazón, amarguras en el corazón, envidias en el corazón. Usted sabe esas cosas mezcladas que sacan por la boca. Dice la Escritura, cuiden que ninguna raíz de amargura brote de entre ustedes y contamine al resto. Porque si tienes una pequeña herida ya y hablas con una persona amargada, las palabras de esa persona amargada van a detonar tu herida y te van a amargar también. La persona amargada nunca está contenta con ella misma. Nunca se siente bien. Nunca es feliz con él. Se quisieran dejar a sí mismos. Quisieran salir de la casa y que se quede usted. Él mismo, no sabe cómo lo hacen. Y jóvenes, no se enamoren de nadie que tenga amargura. Te va a contaminar. Es que papá, pobrecita, déjala que siga siendo pobrecita, hombre. Porque si no va a ser pobrecita y pobrecito vos también. No, hombre. ¿Por qué el Señor quiere sanar nuestra alma? Porque sanando nuestra alma con la unción de su Espíritu Santo, por eso es sobrenatural, un toque del Espíritu y eso se quita. Uno, nos llena de su gozo y se va la amargura. Óleo de gozo pondré sobre tu cabeza, dice el Señor. Si eso pasa, sana tu alma y al sanar tu alma, sana tus relaciones. Nos sana para sanar las relaciones. Mire Proverbios 6:35 en la traducción lenguaje actual, dice así. Ojo acá. Un marido ofendido, ¿qué dice ahí? No acepta nada a cambio. No se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. O sea, cuando una persona está ofendida, nada le satisface. No importa que tenga, tiene éxito, ¿verdad? Le aumentan el salario, le dan un bono, lo promueven y sigue igual. Porque eso que se lleva por dentro, hay que dejar que el Espíritu de Dios lo sane. Proverbios 18:19 dice, el hermano ofendido, ojo al que tenés a la par, es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, cuando el hermano está ofendido, aguas. Proverbios 18:19, lo mismo en traducción lenguaje actual dice, es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, porque ¿qué nos ofende? Cuando no tenemos un alma sana, saludable, cualquier cosa nos ofende. Uno anda viendo cómo justificar cómo está. Y entonces en todo lo que pasa ve una ofensa. ¿Por qué me llamaste 5 minutos tarde? Y ni modo que a pedir perdón usted por eso. Perdóname mi vida.
Cuando la persona está mal por dentro, cualquier cosa ofende. El problema es que nosotros creemos que las ofensas que nos hacen realmente son un pecado porque nosotros nos sentimos ofendidos. Pero nadie está pecando contra nosotros. El jefe te llama la atención por llegar tarde. No me quieren, ¿qué pasa? Llama por teléfono a su esposa. Vieras cómo está esta onda, qué ambiente el que hay aquí. O sea que el hermanito es de cristal y si llega tarde, ¿verdad? Hay que recibirlo con un pastel y decirle, mira, si hubieras venido temprano te hubiera dado también café. Pero como veniste tarde, solo te tengo pastel. ¿Cómo nosotros podemos ser los hijos de Dios fuertes en espíritu, fuertes de mente y fuertes en el alma si todo nos ofende? El verdadero cristiano es a prueba de toda ofensa. Porque dice la Biblia que es gloria del hombre pasar por alto las ofensas o grandes ofensas. O sea que si tú quieres ser una persona gloriosa, perdona. Sea pecado o no lo que se cometa contra ti, perdona. Porque si la unción está sobre ti para sanar al quebrantado, para vendarlo y para consolarlo, entonces que empiece por ti. Una persona verdaderamente ungida, genuinamente ungida, es una persona que tiene un alma saludable. Y ojo, tú no vas a desarrollar el liderazgo que necesitas si expones tu alma a cualquier cosa que tú llamas ofensa y por eso te sientes. Así que hoy vas a agarrar ese teléfono y vas a llamar a las personas, te vas a juntar con ellas y vas a dar por saldada esa ofensa. Mateo capítulo 5, verso 39. Pero yo os digo, no resistáis al hombre, al que es malo. No lo resistan. Entre más se resiste, más duele. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No dice devuélvele en la otra, dice vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Así que dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Verdad? Y una vez usted dé prestado, olvídese. Es lo más saludable cuando uno presta. Darlo por olvidado desde el primer día. Porque después cuando llama para cobrar 3 meses después de lo que dijo que le iban a pagar, usted se vuelve el ogro y el malo que les está cobrando. Siempre le dan la vuelta. Entonces, a mí este pasaje yo no le encontraba sentido. Digo, Señor, ¿cómo tú querés esto? Me pega una mejilla y hay que poner la otra. No veo dónde se resuelva el problema. Y si te piden la túnica, entregales la capa. Y si te ponen a pleito por eso, si te obligan a llevar la carga una mía, llevarla 2. Note esto. Dice, cualquiera que te hiera, diga conmigo herir. Después dice, el que te ponga a pleito, digan todos pleito. Y después dice, el que te obligue, digan obligar. Entonces ahora repitamos esas palabras. Di conmigo, herir, pelear, obligar. Estas 3 cosas normalmente generan heridas. Un pleito deja heridas. Cuando lo obligan a uno, podrían dejar heridas. Y cuando a uno lo hieren, deja heridas. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué tú le dices al que te hiere una mejilla, pone la otra? Y el Señor, bendito Dios, me explicó en oración y me dice, porque cuando te hieren en una mejilla, eso va a pasar. Un poco de carne, ¿no? Tomate, fresco, pasa. Pero lo que dejó adentro en el alma, ¿cómo lo sacas? Entonces el Señor me dice, si te pegan en una mejilla y voluntariamente pones la otra, tendrás 2 mejillas heridas, pero el alma quedará sana. Si te ponen a pleito por quitarte la túnica, vas a quedarte bien enojado y, como decimos en Guata, mordido que te la quitaron. Pero si le entregas también la capa, sana lo que queda adentro. Y si alguien te obliga a trabajar 1 hora más, estás bravo.
trabaja 2, porque esa segunda hora sana lo que en tu corazón quedó porque te obligaron a la primera. Es decir, es nuestra conducta de regreso a los que nos hieren lo que nos mantiene saludables. Eso te mantiene saludable. Quizás no es lo que te sana en este momento, porque no pusiste la otra mejilla, no entregaste la capa, ni caminaste la mía extra. Si tú quieres ser de bendición a otros, cuida tus emociones y tu alma. Si tú quieres hacerte la sufrida o el sufrido, tu problema, pero te quiero decir eso, lo único que va a causar a tu alrededor es lástima de los que no entienden qué te está pasando porque no te deberían de tener lástima. Porque la lástima no sana a nadie. La lástima termina de enfermar a una persona. Cuando estás herido y te gusta la lástima, es porque te gusta estar enferma del alma y quieres seguir enferma del alma y te vas a poner peor del alma. Si algo no necesita un enfermo del alma es la lástima de alguien. Si lo que necesita un enfermo del alma es la unción del Espíritu Santo y la acción correcta de vida para mantenerse saludable. Tú sabes, tú te puedes imaginar una sociedad llena de ciudadanos saludables del alma. No habrían resentidos en las calles, habrían luchadores en las calles. No habría gente robando y tratando de matar por un celular, sino que habría gente luchando por conseguir un empleo, crearlo o generarlo. Pero cuando el alma está enferma, difícilmente. Tú eres una buena tierra hoy para perdonar. Porque la semilla que te sembré de la palabra para perdonar va a germinar. Cuando alguien te quiera amargar, dile, esa semilla es mala y esta tierra no es para esa semilla. Si tú pones esa semilla en mi corazón, se va a podrir, nunca va a salir ahí. Nunca va a salir. Porque yo no soy buena tierra para malas cosas. Soy buena tierra para buenas cosas. Ponte de pie. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Que sus sentimientos sean sanados hoy por el ungüento de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos que el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Esto no lo sana un consejo, esto lo sana el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, trae una sanidad sobrenatural al alma, Señor. Que esas emociones se sanen, que ese enojo salga, que esa amargura y esa tristeza cese en el nombre de Jesús. Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Lo voy a repetir. Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza, de todo tipo, de toda naturaleza. Pero si hablamos de ejercicio, cuando tú estás haciendo pesas, ¿verdad? Y haces pesas para aumentar tu resistencia, tu fuerza, tu potencia, son esas pesas que se hacen de forma lenta y con todo el peso que se puede soportar. Y vas aumentando tu resistencia y cada día puedes aguantar más. Entonces, resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza. Al levantar las pesas, tú estás haciendo eso. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, dice así: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si estás estudiando las Escrituras, subraya cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estar sobrio y estar velando es lo que a ti te toca. Pero lo que le toca al diablo es devorar. Para evitar que nos devore, debemos ser sabios, debemos de estar sobrios y debemos estar velando. Verso 9, que es a donde quiero ir. Al cual resistencia, firmes en la fe. Quiere decir que lo que nos está recomendando el apóstol Pedro acá es: hey, ustedes tienen una fuerza para resistir esa otra fuerza. Entonces, el león anda, nuestro adversario,
alrededor nuestro viendo a quién devorar usando su fuerza. Pero si dice la Escritura, resistidlo estando firme o firmes en la fe, entonces lo que me está diciendo la Escritura es, tienes una fuerza para contrarrestar su fuerza. Eso es resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no hay a uno que no lo ataque. Verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ojo, después que hayáis padecido, no queda otra, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El final de toda esa batalla, el final de ese ataque, el final de que ande alrededor viendo si te devora o no, será que tú vas a ser perfeccionado, vas a estar firmes, fortalecido y establecido. Si nosotros somos capaces, dice, de resistirlo por un tiempo, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Entonces, esa resistencia es una fuerza contra la otra fuerza hasta que él se vaya y huya de tu vida. Hoy quiero hablar de eso, de la fe para resistir. Hay cosas que tenemos que aguantar. Eso es como la pelea del box, ¿verdad? En la pelea de los boxeadores, muchos de ellos cansan a su oponente, deja que lancen golpes y ellos aguantan y resisten y lanzan golpes y lo están resistiendo hasta que ven que ya está debilitado. Entonces contraatacan y chao. Igual aquí dice, tienen que resistir al diablo por un poco de tiempo. Lo que está pasando en el mundo entero va a tomar tiempo salir de allí, pero vamos a tener fe para lograrlo. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú me puedes decir, pero Cash, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Muchísimo, porque dice que lo resistamos firmes en la fe. No dice que lo resistamos firmes en nuestra propia fuerza, sino en la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice las realidades. Es estar convencido de las realidades que no se ven. No se ven, pero son realidades. Estamos siendo atacados por las realidades que vemos. Pero debemos resistir confiando y creyendo en las realidades que no vemos. Por la fe se ven. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ojo aquí, pongamos atención. Estamos siendo atacados por las cosas que se ven y vamos a estar firmes resistiendo todo eso, creyendo en las realidades que no se ven. Pero ojo, pero pronto de lo que no ves, pero crees, será hecho lo que verás, lo llegarás a ver. Por eso cito la fe. Y hablando de la fe, la Escritura me enseña que por la fe es que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Ahora, si nosotros estamos en la era de la fe y de la gracia, pues deberíamos de ser tan exitosos y aún más que aquellos en aquella época. Todo lo que lograron, lo lograron por la fe. Aún fueron justificados delante de Dios por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 8. Quiero hablar del padre de la fe. Abraham, cuando yo llegue al cielo por la gracia y misericordia de Dios, si me deja entrar, lo primero que voy a hacer, entre otras cosas, es conocer a todos estos que están en Hebreos 11. Y hay que empezar por el padre de esa fe, que es nuestro padre Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno
y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Debemos tener una fe para resistir, pero debemos tener una fe para recibir. Son dos cosas diferentes. Hace mucho tiempo me topé con un caso en donde fui al hospital a orar por una persona. Esta persona estaba en el intensivo. Y aunque no lo creamos, a veces cuando se ha sufrido mucho, un consejo positivo cae mal. O sea, cuando la gente ya está dañada emocionalmente y uno quiere ser positivo con ellos, toman lo positivo como algo que, ¿qué crees vos? Que nosotros no, qué sé yo, ¿no? Pues yo llegué a ese lugar, estaba en la sala de espera, quería entrar a orar al intensivo por la persona, y saben que esos intensivos van entrando cada cierta hora, muy pocas personas que se les admite o se les da permiso. Yo buscaba el permiso de la familia para poder entrar a orar. Y entonces ellos me dijeron, pero mira, Cash, me dijeron, y nosotros sí tenemos fe. Mira lo que le pasó a mi hija, lo que le pasó a mi hijo, mira cómo estamos. Y me contó todos los problemas de los cuales no habían salido, pero los habían aguantado. Y en ese momento yo recibo un impacto en donde la palabra que oigo aquí adentro es, aquí sí existe fe, me dijo el Señor, sí existe fe, pero fe para aguantar. Les hace falta la fe para salir o para avanzar. Entonces yo respeté, no dije nada, dije bueno, muchas gracias, nos vemos. Al otro día pude llegar, entré al intensivo, oré por la persona que por cierto bendito Dios sanó. Y justo cuando estábamos orando, estábamos ahí con mi esposa, vienen los demás amigos y familiares, ¿verdad? Porque somos amigos y conocidos. Y en ese momento dije, nos tenemos que ir, ¿verdad? Hay que proteger la fe. Y bendito Dios sanó. Lo que quiero decir con este ejemplo es que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir con algunos problemas y hemos desarrollado esa fuerza o esa fe, que no está mal, está buena, para aguantar durante muchísimo tiempo, pero eso no quiere decir, ni debe implicar en tu vida, que por eso entonces ya no vas a tener la fe para salir de ese problema, sino únicamente la fe para vivir con el problema. Yo entiendo las dos cosas. Hay momentos que tenemos que creer para aguantar, pero no que eso nos robe el creer para salir. Dios te da la fe para aguantar, pero Dios también te da la fe para salir. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y la escritura dice, que leímos, que echemos nuestra ansiedad sobre él para que él nos exalte cuando sea tiempo. Ustedes saben que la incertidumbre del futuro motiva muchísimo la ansiedad interna en el corazón de nosotros. Y hoy por hoy hay mucha incertidumbre del futuro en la mente de muchísimas personas alrededor del mundo. ¿Qué irá a ser del futuro? ¿Qué irá a ser de la familia? ¿Qué va a ser del negocio? ¿Qué va a ser de la iglesia? Y todos somos atacados por eso, pero tenemos que contraatacar. Es decir, una fuerza que combate esa fuerza, resistencia, por la fe, estando firmes contra todo eso. Porque tu mentalidad no puede desboronarse, tu estructura mental no se puede corroer, contaminar y destruirse. Debemos mantenernos fuertes en nuestros pensamientos a través de las escrituras. Entonces mira, Abraham cuando sale sin saber a dónde va, pero a todos nosotros nos gusta saber, tener algo de certeza de lo que va a pasar en el futuro. ¿Vos me garantizás que si yo hago esto va a pasar aquello? Eso no es sino la voz de la ansiedad, de la incertidumbre, y quieren estar certeros. Pero Abraham, el padre de la fe, se fue sin saber a dónde iba, pero sabía quién iba con él. O sea, todo viaje mientras Dios te acompañe es bueno. Tú dices, pastor, me quedé sin empleo. No eres el único, son miles. La pregunta es, cuando te quedaste sin empleo, ¿Dios te abandonó y te dejó solo, o Dios te está acompañando en esa época y proveyendo para todo lo que necesites conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Y dice la escritura, mira, ya les voy a hablar de cómo llegaron a tener el hijo con Sara, pero él
moraba, dice, en tiendas con Isaac y con Jacob, sin haber alcanzado la tierra todavía. Quiere decir que en el camino tuvo a su hijo, tuvo a su nieto y todavía no tenía lo que le habían prometido. Pero si tienes un destino a dónde ir, no hay manera de alcanzarlo si paras de caminar. Si paro de caminar y si me detengo, el destino no va a venir a mí. Yo tengo que seguir caminando para alcanzarlo. Sara recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Abraham, ya casi muerto, de él salió una multitud. Yo escribí esto: hoy muchos tienden a querer asegurar su futuro antes de moverse hacia dicho tiempo. Exigimos demasiado la certeza de cosas antes de tomar decisiones. Sin embargo, el padre de la fe salió sin saber a dónde, confiando en Dios. Habitó junto al hijo y nieto en tiendas, esperando lo que Dios prometió. Y ojo, y no encontrando un sustituto para ello. Él esperaba esa ciudad diseñada por Dios. Y en el camino pudo haber tenido muchas ofertas para sustituir aquello en lo que estaba creyendo. Tú no puedes aceptar sustitutos de la promesa que Dios te ha hecho a ti. Debes continuar estando firme, resistiendo, aguantando, creyendo hasta alcanzar lo que te prometió Dios. Pero muchos en el camino encuentran sustitutos a lo que Dios prometió. Tuvo su hijo cuando ya estaba casi muerto, es decir, tuvo fe para resistir mucho tiempo, pero también tuvo fe para recibir. Y Sara igual, tuvo fe para resistir mientras fue estéril, ojo, y tuvo fe para concebir cuando no tenía fuerzas. Porque una cosa es que era estéril, pero dice que ella recibió fuerzas para concebir. Son dos cosas distintas. Tenemos necesidad de desarrollar fe para el proceso. Ahora te cuento un poco el proceso. En Romanos capítulo 4 y verso 17. Como está escrito, eso subráyenlo. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Este es el proceso. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Abram quiere decir el padre es exaltado. Viene Dios y le dice: ya no te llamarás Abram, te voy a poner esta H aquí en medio, te llamarás Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Pero Dios llamó a Abraham padre de multitudes sin tener ni un solo hijo. Porque Él llama las cosas que no son como que si fuesen. Y es ahí donde tenemos que resistir a la burla y la argumentación que muchos tienen contra lo que nosotros creemos y nuestra fe. ¿Tú crees que Dios abrió el mar rojo? Pues alguien se va a burlar y dice: ¿cómo se te ocurre? ¿Crees que Jericó se cayó dándole vueltas hasta que se derribaron los muros? ¿Tú crees que Jesús sanaba enfermos de lejos, a los leprosos, sin ni siquiera tocarlos, diciéndole que fueran al sacerdote? ¿Crees que Pedro caminó sobre el agua? Pues esas cosas a la mente de mucha gente son ridículas, y entonces nos tratan de ridiculizar en nuestra fe. Pues lo mismo le pasó a Abraham. Yo me imagino que Sara salía y le decía: hey Abraham, que traducido es: hey, padre de multitudes, porque eso significaba padre de multitudes, y todo es padre de multitudes. Ya está viejito, ya no puede. Sabemos que el otro es estéril, y encima de eso, orgulloso, ¿verdad? Prepotente, padre de multitudes. ¿Qué se cree este? Yo no sé si Abraham en algún momento le dijo a Sara: Sara, ya no me digas así, hombre, qué clavo, mira, todo el mundo me mira como que saber que fuera. Pues que te vean como lo que sos padre de multitudes, ponete las pilas. Llama las cosas, y lo puso por padre sin tener ni un hijo. Él ya te puso a ti por muchas cosas sin que todavía ocurran. Pero es que las cosas no pasan para que creo para que pasen. Te lo repito, las cosas no van a pasar para que creas, porque crees, van a pasar.
fe para que las cosas pasen. Y en el 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Nota esto, él creyó, se esforzó de esperanza en esperanza para llegar a ser lo que se le había dicho. Yo podría decirles, miren mis hermanos, aquí la cosa se va a poner más fea. Espero que aguanten, ¿verdad? Ahí nos vemos en el año 2024, al rato ya salimos. No estamos para eso, las personas que tratamos de buscar a Dios para darte una palabra. Estamos para darte una palabra de fe, que la creas. Entonces él dice que se esforzó de esperanza contra esperanza. Hay una versión que fue escrita de otra forma, dice, él se esforzó de esperanza contra todas las demás esperanzas. No se daba esperanza por el viejito Abraham, pero no necesitaba que nadie se la diera. Él sabía lo que creía y sabía en quién creía. Verso 19, y no se debilitó, yo subrayé la palabra debilitó, en la fe. Eso quiere decir que hay personas que ya se están debilitando en la fe. ¿Cómo? Te voy a enseñar cómo no se debilitó y qué hay que hacer para no debilitarte en la fe. Pongan atención, subrayen, escriban en el chat, no me debilitaré en la fe, no me debilitaré en la fe. ¿Cómo? De esta manera. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto o ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, ¿cómo una persona puede debilitar su fe? Considerando de más, considerando de una manera incorrecta lo que está pasando. Entonces Abraham dice, voy a llegar a ser, lucho contra todas las esperanzas, voy a llegar a ser el padre de multitudes que Dios dijo que ya soy, hasta me cambió el nombre. Ya yo soy un padre de multitudes y todos. ¿Y dónde está el hijo? Ustedes espérense. Tranquilos, de que lo fabrico. Pero si ya tenés 100 años, entonces, ojo a lo que voy a decir con muchísimo respeto. Abraham, a sus 100 años, dice que no consideró su cuerpo como ya muerto. Y se recuerdan que dice, y ya de él que estaba casi muerto, entonces de ahí sacó una multitud. Casi muerto en este contexto es, Abraham ya no podía tener relaciones con Sara, no había forma, ni aunque Sara fuera fértil, él no podía tener relaciones con Sara para poder engendrar un hijo y Sara concebirlo. Pero además no consideró a Sara que estaba estéril. Pongan atención a esto. No consideró ninguna de las dos partes. No consideró lo que le pasaba a él, ni tampoco consideró lo que le pasaba a Sara. Y lo que quiero decirte es, no puedes considerar tú en este momento lo que te pasa a ti y lo que le está pasando al mundo entero, porque eso va a debilitar tu fe. ¡Yuhu! Todo lo contrario, es cierto, sí. Abraham dijo que no, dijo esto no es cierto. Él dijo, no lo voy a considerar de tal manera que el mensaje que reciba es que lo que Dios dijo que iba a pasar es imposible. Claro que es imposible al hombre, pero lo que es imposible al hombre es posible a Dios, dice la Escritura. Entonces vamos a nosotros a leer la Escritura con la manera de pensar que tenemos, o vamos a renovar nuestra manera de pensar por las Escrituras. Pienso de acuerdo a lo que está escrito. Yuhu. Esto está demasiado bueno. No se debilitó al considerar. Entonces, ¿qué hago yo para no debilitarme en la fe? Es no considerar de más todo lo que está ocurriendo. Porque afuera, sí, hay realidades que se ven, pero están escritas para ti realidades que se llegarán a ver. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo después de predicar este mensaje me voy a sentar a oírme. 20 dice, tampoco, todos pongan en algún lugar, tampoco, no me debilito, y tampoco, dice, dudó por incredulidad. Es que una vez se debilita la fe, lo que viene es la incredulidad.
no se debilitó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¡Wow! Esto es una fe para el proceso. De cuando Dios te hable a cuando Dios ocurra, pueden pasar días, semanas, meses, años o generaciones. No vamos a tapar el sol con un dedo. Puede ocurrir. Pero como he dicho yo, si lo que Dios me prometió no se cumple mientras yo estoy vivo, mi mayor herencia va a ser decirle a mis hijos, se va a cumplir mientras tú estés vivo. Y si no se cumple, le vas a decir a mis nietos que se va a cumplir mientras ellos están vivos, porque así fue como Abraham pasó su fe a Isaac y a Jacob. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por Dios santo. Gloria a Jesús. La fe es lo que justifica. Saben, a mí me trauma Hebreos capítulo 11, en el buen sentido de la palabra. Porque me identifico tanto, porque en Hebreos 11 no hay una sola persona perfecta, ni siquiera cerca de la perfección, ni una sola. Y todos fueron justificados mediante la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 17. Entonces ahora Abraham por fin se esforzó, llegó a ser padre de uno, ahora tenía un hijo. Y ahora viene acá y dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Muy bien, primero puse fe para el proceso, ahora escribe fe para la prueba. Porque tu proceso pareciera terminar cuando se cumplió una promesa, pero quizás después de cumplirse la promesa vendrá una prueba. Y dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció, escribe la palabra ofrecer, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. De nuevo, ofrecía su unigénito. Por eso es que yo le digo, subrayen la palabra ofreció, ofrecer, porque es clave, se está repitiendo. Fue probado, ofreció a Isaac su único al que ofrecía. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, la descendencia, ¿de dónde iba a salir ahora? De Isaac. Dios le pide a Isaac y uno podría decir, no, momentito, ¿por qué me vas a pedir Isaac? Si Isaac fue lo que me prometiste, ya me lo diste y ahora, si tú me lo prometiste, me lo diste, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Y estuvo dispuesto por una razón. Mira cómo crecía Abraham en fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, pensando, que circular eso, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ay, Padre eterno, no sé qué más decirles. Gracias, Señor Jesús. ¿Verdad? Fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. De nuevo, fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que quiero decir con esto es que probablemente personas que me están oyendo ahora ya perdieron algo o mucho. Pero quiero decirles que estamos orando para que tu fe no falte y una vez vuelvas, una vez te recuperes, una vez te vuelvas a levantar, sirva lo que pasaste para testificar a los demás y afirmar a tus hermanos, tu familia, tus amigos, tus hermanos en Cristo. Entonces desarrollamos fe para el proceso, fe para la prueba, fe para volver. El colmo de los colmos de la fe es que el escritor de la ley caminó por fe y no por la ley. Te lo voy a leer así.
rápido, porque esto es importante. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mirada, esta es la clave aquí, mirada. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Paren allí. En el verso 26, quisiera que subrayes o encierres o hagas lo que sea, remarques, mirada. En el verso 27, quiero que subrayes viendo. Él se sostuvo como viendo al invisible. Ese es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que tenía puesta la mirada en el galardón. Yuju. Mientras mantengas tu mirada en el invisible, mientras te sostengas como viendo al invisible, creyendo que Dios está contigo, no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón. Yuju. No hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos en decir: yo creo que en estos tiempos tan malos mis finanzas se pueden multiplicar. Y la gente dice: deja de ver eso. Sí, pero es que yo me sostengo viendo al invisible. Moisés se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible. Pero puso su mirada ¿en dónde? En el galardón. Me encantan esos versos porque rompen con la religiosidad. Tú puedes decir: no, eso no es así. Claro, porque tú estás leyendo de acuerdo a lo que ya pensabas, no estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo. Si pensamos de acuerdo a lo que leemos, no hay nada de malo, ahí está escrito. Y es Moisés, autor de la ley, justificado por la fe. Digo yo: Moisés, ¿qué haces aquí en Hebreos 11? Si tú eres autor de la ley. Sí, pero aunque escribió la ley, solo se puede salvar por la fe. Por la fe celebró la Pascua, dice, y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, y declaramos y creemos que no va a tocar nuestra morada todo esto. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es que miren, hay fórmulas que no le van a funcionar sino solo a los que creen en Dios y su palabra. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Todos ellos tuvieron fe para aguantar, tuvieron fe para resistir, pero tuvieron fe para triunfar. Gedeón estaba escondiendo en el lagar el trigo, porque los madianitas venían y lo saqueaban, y el pueblo del Señor estuvo seguro en Gosén. Ahí está, en Gosén el pueblo, y está escondiendo el trigo Gedeón. Tuvo fe para aguantar, pero un día el Señor le va a dar la victoria. Después de que él viene, se le presenta, Gedeón le ofrenda y entonces le revela la estrategia. Gedeón tenía 32,000 personas, y en un solo día le diezmó el ejército, y en otra instrucción de 32,000 personas, Gedeón se quedó con 300. ¿Qué era eso para combatir a los madianitas? Y Dios le dijo: son muchos y no van a glorificar a Dios, se van a gloriar en sus propias fuerzas. Así que le quitó Dios. A veces Dios quita, entre comillas, para poder ser Él glorificado y que tú lo conozcas más, y que para Él no hay nada imposible. ¿Qué ocurre acá? Se queda con 300 y termina venciendo a los madianitas, donde los mismos ellos mismos
se confunden entre ellos y se matan a espada entre ellos. No tuvo que hacer nada más Gedeón que obedecer a Dios. Es impresionante cómo alguien puede tener fe para aguantar y a veces le falta fe para salir. Tienen fe para resistir y les falta fe para triunfar. Te repito de nuevo ahora, el boxeador puede hacer que su enemigo se canse dándole golpes, aguantando los golpes. Y una vez agotado el enemigo, contraataca. Resistamos, dice, en la fe, fuerza que combate otra fuerza. Gedeón empezó a poner excusas. No, yo soy pobre, el menor de mis hermanos. Pues si dice la Biblia que todo el pueblo empobrecía, no había nada extraordinario en que lo fuera también. Pero Dios los sacó de pobre a conquistar la tierra de Madián. Fe para triunfar. Y en Hebreos capítulo 11, porque es lo que estuvimos leyendo, verso 4, se registra la primera obra de fe que la humanidad hizo. La primera obra de fe que la humanidad hizo. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si ofrendar no fuera importante, ¿por qué la primera obra de fe que se registra, que la humanidad hizo como tal, fue la ofrenda de Abel, que fue mejor que la de Caín? Y por eso Dios lo bendijo a tal punto que Caín vino a matar a su hermano por envidia. Y dice la escritura que aquella ofrenda todavía habla delante de Dios. Sí, hay que tener fe para aguantar, pero debemos tener fe para el proceso. Debemos tener fe para poder salir, para la prueba, para volver. Porque todos los hombres en Hebreos 11